Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Hoy quiero realizar un tarot interactivo sobre tu persona especial, por la persona que estás preguntando, o si aún no la has conocido. Adáptalo a tu situación actual, a lo que más te resuene. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like, sobre todo desearte buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿En qué momento te encuentras ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. ¿En qué momento me estás viendo? Me encanta leeros. Lo primero de todo y sobre todo suscríbete, regálame un like para que YouTube me pueda recomendar más y este canal super cute me pueda recomendar más y podamos llegar a más personas, claro que sí. Da igual en qué momento lo estés viendo, lo tenías que ver aquí y ahora. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. También visita mi web o mi web coffee. También he sacado hace poquito unos libros, unas libretas que puedes escribir cada día para manifestar lo que tú desees. Hay dos también, o si no, una libreta también de gatitos que la podéis encontrar en mi link por aquí, en mi página web, por Amazon. Y gracias por verme, por suscribirte. Y luego, pues al final de la lectura también vamos a mirar tus energías, qué consejos para ti personales necesitas saber. Ahora sí, tendrás que elegir opción número 1, este corazón. Opción número 2, esta lámpara mágica. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Ahora te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Conecta con el universo. Vale, pues vayamos con la opción número 1. Muchísimas gracias, opción número 1. Gracias. Recuerda suscribirte, regalarme un like. Si quieres una sesión privada conmigo, visita mi web por aquí abajo, toda la info, redes sociales. Y ahora vamos a adaptar esta lectura sobre tu situación actual amorosa. Si estás preguntando por alguien, soltero o soltera, vamos a ver. Concéntrate. ¿Qué energía se está moviendo actualmente, amorosamente, en estos momentos? ¡Wow! Siento de que en estos momentos la vida, el universo está preparada, tienes que abrir tu corazón, por eso has elegido opción número 1, para abrir tu corazón. Siento de que estás en un momento dulce, alegre, tranquilidad. Yo definiría estos momentos, esta época de esta estación, ¿no? Siento que algo grande viene a tu vida, un gran regalo. Tú ya eres un regalo del universo, por algo estás aquí, por eso has decidido en estos tiempos locos, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Extraños, llámalo como tú quieras, pero tú defines lo que tú dejas entrar en tu vida amorosa en estos momentos, a tu vida. Una persona súper especial llega aquí y ahora. Siento que en la próxima estación esta persona llega a tu vida. Puede ser que en máximo 7 días estás pensando ahora en estos momentos a alguien. Si es tu caso, vas a recibir noticias de esta persona. Puede que se dé un giro a tu favor. Siento de que con esta persona habías tirado la toalla. Pero esta persona se va a dar cuenta de que eres muy importante para su vida. Siento de que hubo también algunos malos entendidos por ciertas personas, no en plan amoroso, sino a lo mejor alguien círculo cercano. No es una persona que se deje fluir, esta persona lo tiene claro, quiere estar contigo, pero a lo mejor hubo unas circunstancias que a lo mejor no es porque estuviera confundido o confundida, sino alguna situación complicada, laboral que estaba pasando, personal, esta persona, ¿no?
y tuvo que a lo mejor centrar ahí su atención. Sí que es verdad que podía ser más sincero, más sincera, tú eres una persona más extrovertida, a lo mejor más emocional, que según qué cosas pues se lo toma más a lo mejor más personal o porque no me has dicho yo te podía haber ayudado. No, a lo mejor hay que entender que en este mundo hay personas más extrovertidas, más introvertidas y a lo mejor hasta que no coge confianza esa persona pues le cuesta contar pues sus sentimientos, sus situaciones, cada persona es un mundo. Pero una vez que esta persona te tenga confianza, te va a abrir su mundo. Y si es alguien que llega nuevo a tu vida, le va a pasar, tú eres más extrovertida. Sí que es verdad que eres muy emocional y a lo mejor te tomas todo muy a pecho y a lo mejor hay que trabajar esa área, ¿no? Hay que entender que lo que decía, ¿no? Que cada persona es un mundo y que bueno, no es porque no sienta o no, esta persona te va a tener muy presente, wow. Pero cada persona pues a su tiempo, ¿no? A la hora de abrirse. Vamos a ver qué características tu futura persona. Me llega, es una persona alta, pelo castaño, llama la atención su forma de ser, porque es una persona única, especial. Esta persona puede ser que la conozcas en algún viaje, puede ser alguna excursión que hagas, a través de alguna quedada, de amigos o amigas, o a lo mejor también un trayecto que haces siempre y ves siempre las mismas personas en el mismo horario. Tiene mucha influencia también en lo laboral o algo que estáis como trabajando más o menos en el mismo campo. Esta persona la vas a conocer en algún evento espiritual. Es una persona que le encanta también leer temas de... Sobre todo el trabajo de Joe Dispenza a mí me encanta. Sobre el por qué actuamos de esta manera, el por qué viene esto, por qué es emocional. Yo te aconsejo, si eres una persona que se toma todo muy a pecho, de que empieces el libro de Deja de ser tú. A mí me ha cambiado mucho la vida el trabajo de Joe Dispenza. Ahora está cogiendo mucha fuerza en otros países. Y te aconsejo que, porque vas a entender muchas cosas. Wow, yo te veo que si te estás pensando hacer algún retiro o dedicarte más algún tiempo a la meditación, también te vendrá bien para calmar más la mente, no tomarte las cosas tan a pecho. Siento de que estás pasando a lo mejor una época un poco extraña, rara, y que te tomas todo muy a pecho. Siento de que tienes que equilibrar el chakra corazón, trabajar más en ello. Estoy canalizando. Siento de que la persona que se va a enamorar de ti o que ya está enamorada, sobre todo lo que más te admira también que eres una persona valiente, ¿no? Que dices lo que piensas, pero siempre con cariño, con coherencia, con conciencia. Y eso le encanta, ¿no? Que eso a lo mejor esa persona también a lo mejor le gustaría expresar más sus sentimientos. O eres también una persona más hecha para adelante, ¿no? Que coge el toro por los cuernos. Y tu persona, pues a lo mejor le cuesta más decidir. Y para él, para ella vas a ser un gran apoyo, ¿eh? Es una persona que tiene personalidad, obviamente, sabe lo que quiere en todo momento, te va a tener muy presente. Le da igual que venga la top model, solamente va a tener ojos para ti. Me encanta que vais a transformar vuestra relación en un antes y un después. Vais a crecer emocionalmente juntos y eso me encanta. Sois personas que vais a sanar juntos algún tema en común o que esta persona esté pasando también. Cuando te tenga confianza, pues también, ¿no? Se va a abrir. No es nada influencia del pasado, nada. Siento que si algo te preocupa de que si esta persona mejor ha podido tener algún pasado, tiene cierta edad, ¿no? También sé que es verdad, pues a lo mejor hemos tenido pues alguna pareja o más contacto con otras personas que a lo mejor se ha podido llegar o no.
Pero para nada, esta persona ha querido estar en solitaria y siento de que a ti también te ha pasado lo mismo para poder sanar y que estás solo, sola, ¿no? Nos tenemos que enfrentar con las noches oscuras del alma, ¿no? Y gracias a eso, pues sabemos lo que queremos, con quién compartir nuestro tiempo. Yo no dejo entrar a cualquiera a mi mundo porque primero van mis energías, mis pensamientos, y yo no voy a echar a la borda minutos o por una persona que ni me va ni me viene mi trabajo espiritual, ¿no? Por eso sí que es verdad que mi círculo cercano lo miro con lupa, ¿no? Y siento de que a ti te está pasando lo mismo. Siento de que esta persona también se puede dedicar a temas de salud o temas de herboristería, nutricionista, va y por ahí los temas. Siento también, y esto ya me salió en otra lectura, siento de que ahora mismo es muy importante si tienes algo del colesterol muy subido, el azúcar o la tiroides, es muy importante, por eso me sale el chakra plexo solar, que es el chakra relacionado con el área del estómago, que cuides tu alimentación, que si el médico te ha dicho, ay, es que esto no tiene solución, yo siempre digo, hay que seguir las órdenes de los médicos, pero busca otras alternativas para poder mejorar, para reducir si es algo de tiroides. No te conformes que si te han dicho una pastilla de por vida, busca otras alternativas, otras soluciones. Obviamente siempre con el consentimiento, por favor, del médico. Esto que quede claro. Pero es muy importante que el tratamiento, si tú quieres que mejore, busca otras alternativas. Te puedes inspirar en otras personas que han superado a lo mejor lo que estás pasando o quieres cambiar tu alimentación para perder peso o para ganar, depende de tu caso. En otras personas por YouTube, por libros, puedes encontrar 1000 libros por Amazon, por personas que están pasando lo mismo que tú, por lo mismo. Eres una persona también, sigo diciendo que coges muchos nervios, también puede influir el día a día. Por eso es muy importante que si tú quieres salir de tu zona de confort también, ¿no? Conocer a esta persona, es muy importante que salgas de tu zona de confort y que si alguien no se dio en una relación, en un pasado, de verdad me caso que la vida te hizo un favor. Y eres una persona muy conectada con el universo, con la quinta de wow. Confía en ti, me están diciendo. Tu persona es alta, ¿eh? Ojos marrones, pelo castaño. Y es una persona o que sabe hablar inglés o por temas de trabajo también le va muy bien, gana económicamente bien, no les va a faltar de nada, no hay miedo a la nevera vacía, me están diciendo para algunos de vosotros. ¡Wow! Cambios positivos en una relación existente, o sea, esta persona llega a tu vida, tanto si estás preguntando por ella o si es alguien que llega nuevo a tu vida. ¡Wow! Yo te aconsejo que si estás viendo muchos girasoles, es que esta persona va a llegar. La vas a conocer cuando llegue la próxima estación. Es una persona que se va a declarar él o ella, es una persona que te va a conquistar. Tú estás en un momento de decir, vale, yo soy una persona muy entregada en un pasado, pero si esta persona me quiere, que me conquiste. Y estás en modo, ese modo conquistar, el hashtag conquista lo definiría. Y ahí te vas a mantener, ¿eh? Muy bien, pues claro que sí. Si tú estás en ese modo, pues claro que sí. Déjate que te conquisten. Eres una persona que echas de menos sobre todo otra época, ¿no? En donde a lo mejor había el que me conquisten, yo también, el que todo iba muy rápido, el sexo rápido, no va contigo. A lo mejor has podido tener una historia esporádica, pero no va contigo. O por la persona que hubo en un pasado también quería algo esporádico y tú dijiste, oye, mira, chao pescado.
yo quiero un hombre o una mujer de verdad. Y eso realmente luego es lo que enamora. Alguien con personalidad, aquí estoy yo. No sé, no todo rápido, porque a mí lo rápido me aburre. Pues esta es como tu filosofía. Vamos a preguntarle al tarot. No es una persona que tenga muchas pajas mentales en la cabeza, no. Es una persona clara, sincera, como tú, que sabe lo que quiere. Y sigo diciendo que eres una persona muy llamativa, llamas mucho tu atención. ¿Por qué? Porque eres una persona abierta, sincera, no juzgas a nadie, aceptas a cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna persona está pasando por alguna crisis existencial, por esto, por lo otro, no la juzgas, no te crees superior a nadie. Y sobre todo eres una persona que de lo malo saca siempre algo positivo y eso le encanta a la gente. No te crees ni más ni menos, no, porque todos somos uno. ¡Wow! Puede ser que esta persona la conquistes o que vuestro primer viaje sea en algún pueblo costero, que esta persona, vuestra cita ahí íntima sea en un hotel, con vistas al mar. ¡Qué bonito! Se lo va a currar mucho esta persona en conquistar tu corazón. Lo ves, sigo diciendo que tú estás en modo que me conquisten, yo no estoy para conquistar. Has trabajado mucho tus traumas, tus noches oscuras del alma, momento de wow. Has hecho un gran viaje espiritual, momento ya de que me conquiste, que me enamoren. Yo tengo ganas de enamorarme, pues claro que sí. ¿Vas a ser la princesa o la reina de esta persona? Veo mucho movimiento entre vosotros. Vamos, que con esta persona no te vas a aburrir. Y oración número 1, vamos a ver tus energías. ¿Qué te está pasando en estos momentos? Siento de que eres una persona muy lectora o que has leído mucho para poder salir de la noche oscura del alma en estos momentos, ¿sí? Has tenido que callar muchas bocas en una situación que siento de que hubo una persona que fue en contra tuya, que se marcó ahí unas oleadas de cotilleo, puede ser familiar, amistad o en el trabajo, que te tenían mucha envidia por tu forma de ser. Pero tú has sido una persona que has sido lista, no has entrado, pero sí que has tenido que leer para fortalecerte. Un momento de paz, de templanza, de calma aquí y ahora en tu vida. Y ahora vamos a ver con este libro del oráculo, mensajes para ti. Wow, una serpiente, hora de mudarte, una relación nueva que llega, cambio de lugar, hay un gran cambio en tu destino. Tú ya sabes dónde vas, déjate guiar. Mensaje para ti. No bases tu felicidad personal en cosas que escapan a tu control. Lo que tenga que pasar, que pase y lo que no, no. Fluye en esa situación. Y si ves que no hay solución ahora mismo, habrá. Y recuerda que esto es un viaje, juega en esta Matrix, es lo que me están diciendo. Wow. Gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. También te invito a que veas la opción número 2. Wow, ha sido muy intensa esta lectura para mí, un poquito, pero muy bonita, muy chula, muy guay. Y sobre todo tu persona especial le encanta llevar barba.
no muy larga, pero un poquito. Siento de que las personas que, si el chico es una persona que lleva barba, pero muy corta. Y si es una chica, está ahora por hacerse láser, quitándose vellos en las piernas por comodidad. No porque la sociedad lo marque, sino por ella misma. Y es una persona, si es chica, muy coqueta, que le encanta vestir como ella le dé la gana, no con lo que marquen esta sociedad y que tal, no. Es una persona que se sabe sacar partido, pero por ella misma. No lo que digan la sociedad. ¡Wow! Suscríbete, regálame un like, sobre todo comenta qué te ha parecido esta lectura. A mí me ha parecido súper cute, súper bonita, me ha encantado. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com por aquí abajo y te invito a que veas la opción número 2. Siempre verás más información, vas a canalizar más. Vamos a ver. Oración número 2, vamos a ver sobre tu persona especial. Recuerda, vamos a manifestar a esta persona. Quiero que pienses en ella, aunque no la has conocido. Vamos a ver sobre tus energías de tu persona especial. Si aún no la has conocido, sí. Adáptala a tu situación. Recuerda, si quieres una atención más personalizada, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Recuerda también que hace poquito he sacado unas libretas, 2 libretas, un blog de notas de gatitos por Amazon para que escribas cada noche tus manifestaciones. Lo puedes encontrar en mi web o en información. Gracias. Comenta en qué momento me estás viendo. Vamos a conectar con el universo del amor. Siento que por la persona que estás preguntando o que llega a tu vida, es una persona, puede ser que la conozcas el mes que viene, 15 días. Yo veo máximo 8 meses, una vida en común, viviendo juntos. Aquí puede ser que haya alguna distancia geográfica o desplazamientos, que sea esta persona de otro lugar, de otra ciudad, de otra comunidad. Si tú eres de Barcelona, puede ser que esta persona me viene mucho Valencia. O que tú te quieras mudar a otro lado, porque a lo mejor donde vivas ya no resuena contigo, o te sale una oportunidad que tú te tengas que desplazar y puedas conocer a esta persona. Si me estás preguntando que si la vas a conocer por redes sociales, no. No te va a esos rollos, ni Tinder, ni nada. Sí que es verdad, os puedo garantizar que muchas parejas se conocen por redes sociales, que os voy a contar en mis tiradas privadas. Y hoy en día son personas que han podido tener hijos, son felices, pero no, siento de que tú has entrado en el mecanismo de quedar a una cita por redes sociales, pero siempre lo mismo, no terminas como de encajar. Estás en un momento que quieres conocer a alguien, pero a lo mejor como antiguamente, no se podía conocer a las personas. Pero claro, para también conocer a alguien, a lo mejor tienes que salir de tu zona de confort, a lo mejor no lo sé. Yo a veces he conocido de la forma más tonta personas, incluso comprando barajas de tarot también, que otra chica estaba comprando, por ejemplo, si es así, un besico, Patricia, otro tarot.
O por ejemplo, yéndome a Ibiza en la cola de facturación, también conocí a un chico allí, que luego coincidimos en Ibiza y justamente yo era de Barcelona, el de Reus, y quedamos también. Y era un chico majísimo. Sí que es verdad que al final no se dio la situación, pero bueno, sí que hubo una breve historia de amor súper chula, súper bonita, pero ya están, él emocionalmente, pues la distancia, tal, día a día, pues horarios, pues no, y no pasa nada. O por ejemplo, también a través de otro compañero de trabajo también he conocido sus amistades. O sea, la vida da muchas vueltas, puedes conocer amistades, incluso mi mejor amiga, yo la he conocido y ha sido mi jefa trabajando, o sea, es que todo se puede dar en el momento que menos te piensas, ¿sabes? Así, pero tienes que estar abierto o abierta, receptiva. Y yo te veo una vida en común con esta persona. Puede ser que esta persona esté viviendo solo, sola, o que tú te desplaces donde viva esta persona. ¿Lo ves? Sí, sorpresa, wow. En la próxima luna nueva va a haber un gran cambio amoroso en tu vida, una gran influencia. Pero me están diciendo que tienes que estar receptiva. Siento de que has pasado por una situación actualmente o has cerrado etapa por alguien que tú estabas muy enamorado, muy enamorada. Lo que pasa es que esta persona emocionalmente no estaba a lo mejor preparado o preparada. Puede ser que alguien del pasado esta persona se ha vuelto a enamorar. Tú has entrado en la dinámica porque a mí no es porque esta persona sí, ¿no? Has entrado un poco en la dinámica. No era para ti, pero sí que es verdad que has aprendido, gracias a esta persona, a valorarte más. No es porque no se ha podido enamorar, no. Para mí esta persona del pasado has madurado de decir, vale, yo no voy a entrar en la dinámica si esta persona me quiso o no me quiso. Mira, no se dio, por algo será. Me viene alguien. El universo me va a sorprender con alguien increíble. Y siento que la persona que estás preguntando, que llega a tu vida, siento de que es una persona también le ha podido pasar más o menos lo mismo. Vibraciones vibran juntas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tú has pasado por un desengaño, esta persona también, y a la hora que os conozcáis me va a gustar porque es una relación que va a crecer como poco a poco, escalón a escalón, ¿no? No es que se dé todo rápido, sino que lo bueno os vais a conocer, vais a compartir, pues mira, a mí me pasó con esta persona esto, ¿sabes? Y entre vosotros vais a animar y os vais a enamorar. Va a surgir todo de manera esporádica, sorpresa. Por eso esta carta. Y sois personas que os conocéis mucho de vidas pasadas, incluso de décadas, estoy canalizando. Por eso vemos aquí el universo, wow. Incluso os encanta mucho la sabiduría antigua egipcia. Que ahí viene en sí para mí la verdadera historia. Le pasa que nos la tapan, bueno, porque ya sabéis, ¿no? Lo ves ruptura. Sí que es verdad que te llevaste un desengaño, hará 2 meses, 2 semanas, sobre por la persona del pasado, pero sabes que con esa persona, no. Lo ves, hay un nuevo encuentro cercano con esta persona. Pronto vas a conocer a tu persona especial. Hay un gran cambio amoroso en tu vida. Wow, 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 wow. Para el buen tiempo, época de primavera, verano. Siento de que esta persona wow, puede ser de tu mismo mes, 3 días más grande, o del 83, o puede ser que os llevéis 3 años de diferencia de edad. Más o menos de tu edad puede ser esta persona.
Me están diciendo signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. O signos de fuego. Y la persona que llega a tu vida es una persona firme, con carácter, ¿sabes? Lo que quiere, muy intensa. Yo te veo a ti un poco como más tranquilo, tranquila. Siento que por la persona que te has llevado a algún desengaño, tampoco no te estaba haciendo ningún favor porque era una persona muy impulsiva por la edad, circunstancias de la vida que le ha podido llegar y a ti te podía meter un poco en situaciones un poco extrañas que se estaban ahí asomando red flags, banderas rojas y no te estaba haciendo ningún favor, todo lo contrario. Te estabas perdiendo a ti mismo. Y siento que ha llegado el momento de encontrarte, me están diciendo. Siento de que es momento de juntarte con tu verdadera tribu, pareja, amistades. Siento de que también te has podido llevar algún desengaño familiar. Siento de que aquí hay una influencia muy masculina, adaptado a tu situación, opción número 2, que te ha podido influir más mal que bien. Tú lo has dado todo, lo has perdonado a esta persona, pero siento de que emocionalmente también esta persona te podía estabilizar mucho. Y si tú le has dado oportunidades, pero siempre esta persona actúa como el mismo mecanismo, ¿no? Te perdono, discutimos, pero siempre es lo mismo, ¿no? Y a ti no te hacía un bien. Has tenido que poner distancia, yo te encuentro mejor emocionalmente, estás mejor y estarás mejor. No te sientas culpable. Más vale a veces poner distancia. Si esta persona no cambia, pues no cambia. O a lo mejor trato cordial, ya está y no pasa nada. Y tú sigues con tu vida, esta persona sigue con su vida y no pasa nada. O sea, yo te veo sanando, curando. Yo te veo entrando en contacto con otras personas que te van a hacer muy bien en todas las áreas de tu vida. Vas a encontrar como tu verdadera familia, tu tribu. O la persona que llega a tu vida también. Vas a conocer a nuevas amistades, su familia. Te vas a sentir súper a gusto. Dejas obstáculos, montañas atrás. ¿Lo ves? Vínculos tóxicos. Siento de que eres una persona que has dado 1000 oportunidades a ciertas personas, que a lo mejor estas personas han vuelto a repetir el mismo patrón. Siento de que tienes que cortar también vínculos tóxicos. Te has sentido como abandonado, abandonada, pero para valorarte también tienes que poner distancia. Muy importante, me están diciendo. Para ti, opción número 2. Vamos a ver más información de tu persona especial. Tu persona especial, wow. Es una persona que pueda su propio jefe, jefa, tiene su propio negocio, gana muy bien. Siento también que al poco os iréis a vivir juntos también. A un sitio como a lo mejor también no centro ciudad, pero tampoco no muy lejano o lejana. Siento que para ti el buen tiempo os vais a vivir a un sitio que el clima siempre va a ser cálido. Puede ser si Florida o si eres de América Latina, en algún sitio que siempre haga como buen tiempo. Un país también muy seguro. Para vosotros es muy importante la seguridad, o si queréis también formar una familia, seguridad de vuestros hijos, que tengan una buena calidad, también momentos de encontrar una buena calidad de vida. Siento a lo mejor ahora donde vives se ha vuelto un poco como tóxico también, el barrio, ciudad, pueblo, hay algo que tú deseas un cambio, largarte y te vas a pirar,
o irte de ese lugar porque se ha vuelto también un poco como inseguro, o han abierto ahí un bar que solamente, yo siempre digo, ¿no? Que vienen personas desconectadas de la vida, pero no es mi problema. Yo quiero entrar y salir de donde vea un sitio seguro, ¿no? Y no sé, hay gente ahí, un bar ahí un poco, para algunos barrios, ¿no? Esta situación poco que no va contigo, pero tú no tienes que por qué, si estas personas son desconectadas de la vida, que están siempre bebiendo cerveza o tienen un mal día, pues me voy al bar, ¿no? Y a lo mejor a ciertas horas ya es molesto también, has tenido problemas a la hora de dormir, ruido, ya es como molestoso, ¿no? Y estás como buscando otras áreas, otros lugares para irte. Y yo te veo que con esta persona vas a hacer un traslado o te veo haciendo un traslado también. Y dejas eso, siento de que te preocupa, es normal. No tienes que por qué aguantar ruido para gente que está siempre jiji, jaja o desconectados de la vida. O gente que también nos molesta, también gente que... Ojo, yo no estoy criticando ni nada. Si tú te quieres tomar una cervecita de vez en cuando, me parece estupendo, pero a mí incluso personas que ya tienen como esa voz cervecero o cervecera, ¿no? Para mí es molestoso, la verdad, o no sé. Ya el mal ambiente que generan, y más donde puedas vivir también, ¿no? Que causa como molestia. ¡Wow! Se te abren nuevas puertas, nuevos portales próximamente. Yo te aconsejo que confíes más en la vida, confíes más en navegar. Siento de que con esta persona se te abren nuevas puertas. Va a ser un antes y un después en tu vida. No es una persona que emocionalmente no sabe lo que quiere, sabe lo que quiere. Y vais a navegar juntos en esta vida, en esta 3D. Y en la quinta D sois personas también que vais a aprender a manifestar grandes cosas en tu vida. ¡Wow! Siento de que eres una persona y me está viviendo. Si quieres saber también, yo te invito a que veas el grupo número 1. Si siento de que últimamente te llama mucho la atención sobre el Antiguo Egipto, siento de que por eso me sale la carta de la sacerdotisa. Para mí es una de mis preferidas, obviamente, ¿no? Siento de que te encanta mucho la diosa Isis o que conectas mucho con ella. Fuiste discípula de la diosa Isis y estás recordando últimamente sobre tu vida en el Antiguo Egipto. Fuiste una gran sacerdotisa como en otras vidas. Siento de que a ti el fuego, la acción te llaman mucho la atención. Y siento de que la persona que llega a tu vida, que estás preguntando nueva, siento que en la Edad Media tuvisteis también un matrimonio, fuisteis felices a pesar de las circunstancias, siempre salís adelante. Y con esta persona yo te veo un matrimonio feliz. Te encanta mucho lo esotérico, estás muy conectada con la madre Gaia, con la naturaleza. ¡Guau! ¿Y qué os estaba diciendo? Acción es una persona también, que os he dicho también, tu persona especial es de signo de fuego. Leo, aquí estoy yo, Sagitario. Y Aries. Es una persona que viene fuerte a tu vida, marcando la vida, los pasos, aquí estoy yo. Yo siento de que con esta persona en menos de 2 años te casas, hay una vida en común, si quieres tener hijos o no, te es indiferente ese tema. Adáptalo a tu situación, esta lectura. Tu persona es alta, pelo castaño, ojos verdes o marrones, o si es chica, con pelo castaño. Ojos muy llamativos.
Y es una persona que tiene clase también a la hora de vestir, de forma de actuar. Si es chico o chica también te va a llamar mucho la atención porque pone con elegancia las manos. O puede ser tripulante aviador, tripulante de vuelo, azafato, azafata. O es una persona que también o viaja mucho o tiene clientes extranjeros, tiene su propia empresa o ha tenido que formar su propia empresa porque es una persona o que trabajaba de comercial, tuvo experiencia y dijo, mira, yo voy a montar mi propio negocio, conozco gente, sé cómo va el mundillo, puede ser que en un futuro podáis trabajar juntos, que tú le lleves temas de facturación, etc. Siento de que también me están diciendo, estoy canalizando, de que eres una persona muy observadora. Siento de que cuando os conozcáis, esta persona va a tener un flechazo hacia ti. Siento de que tu persona especial también, o que últimamente puede ser opción número 2. Wow, es que me emociono porque a mí también me ha pasado y me encanta cuando tengo estos sueños y aparte son sueños lúcidos que lo he vivido y me han mostrado muchas cosas en mis sueños. Que has soñado sobre la biblioteca akáshica. ¿Qué quiere decir? Tú has visto tus vidas pasadas pero con esta persona. Incluso puede ser también opción número 2 que has tenido sueños lúcidos tan vividos que sientes de que últimamente, guau, esto yo lo he soñado, me está pasando. Pues sí, es porque tus dones los tienes muy despiertos, opción número 2. Y también me encanta porque con esta persona vas a tener conversaciones interesantes, no va a haber competencia para nada. Es una persona que llega a tu vida con fuerza, sabe lo que quiere. Es una persona muy observadora, también. O puede ser también que trabaje con niños, maestro, profesor, también me están diciendo. Y vamos a ver tus energías. Opción número 2. Hay una situación que se va a resolver. Confía. Opción número 2. No le des tu atención o tu energía a cualquiera. Siento de que últimamente la vida, situaciones te estresan, siento de que necesitas a lo mejor también como más meditar o hacer ejercicios de respiración. No eres una persona que fume ni nada, no. Eres una persona que se cuida, así. Y vamos a ver sobre este libro especial, qué mensaje para ti. Opción número 2. ¡Wow! El universo. Estás recordando muchas vidas. No esperes lo peor, porque no suele ocurrir y resulta una pérdida de energía que os estaba diciendo. Opción número 2, por eso siempre me encanta barajar delante vuestro. Confía en ti, en esa situación, que aunque ahora no veas alguna solución, la vas a encontrar. Vas a encontrar una segunda opción, algo que te vas a agarrar ahí y se va a solucionar a tu favor. Opción número 2. ¡Wow! Y esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, mi web, mis redes sociales, por aquí abajo. También hace poquito creé mis propias libretitas de manifestación. Tenéis 2 opciones, en color azul o en rosa, súper chulas, o si no, también una de gatitos con imágenes, que podéis escribir vuestras cositas, que la podéis encontrar por Amazon. Y eso, y la podéis encontrar en mi web, estas 3 libretitas, por aquí abajo. Sobre todo también escribirme qué os ha parecido este contenido, esta lectura. Y sobre todo también escribirme en qué momento me estáis viendo, por la mañana, tarde o noche.
De verdad, suscríbete para que YouTube me pueda recomendar más, regálame un like, es gratuito y a mí me haces un gran favor. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.